Buenos días, amadas hermanas, queridas amigas. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta semana un poco de la palabra de Dios. Mi nombre es Carolina Rodríguez y como les decía, es un privilegio que podamos juntas estudiar esta palabra que Dios nos da. Vamos a comenzar, hermanas, orando y pidiendo la guía del Espíritu Santo para que Él nos dé esa sabiduría y ese entendimiento. Oremos, hermanas. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres fiel, justo y santo. Gracias, Señor, porque te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que Él ponga palabras en nuestra boca y pueda darnos el entendimiento para poder aprenderla, meditarla y ponerla en práctica. En tu nombre, amén. Bueno, hermanas, vamos a estar estudiando una profecía de la Biblia, una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense de que en la palabra de Dios encontramos muchas, pero muchas profecías. Hay algunas que dice, según los estudiosos, que más de 300 profecías se cumplen en la persona de Jesús. Algunas ya se cumplieron, como ustedes saben, pero otras todavía estamos esperando. Y leyendo un poquito aquí, investigando, dice que una profecía es un mensaje divinamente inspirado que un profeta recibe de Dios por el Espíritu Santo para hablar en su nombre. Vemos nosotros que cada palabra de la Biblia, cada palabra que está aquí es cierto. Y esta profecía la vamos a leer ahorita y vamos aquí a ir al capítulo 9 del libro de Isaías en el versículo 6 y 7. Fíjense que yo creo que la mayoría de ustedes ya conoce este pasaje, que es un pasaje muy lindo, muy tierno, muy dulce y muy esperanzador. Y dice así en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, aquí estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo y estaba diciendo claramente cómo iba a ser. Pero tristemente, los judíos cuando fue su nacimiento, no le estaban esperando así, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mismo iba a venir, pero iba a venir como un bebé, porque él iba a tener esa parte humana donde iba a comprender, a entender nuestra naturaleza, que él ya se la sabía, pero él iba a demostrarnos cómo se podía vivir esa parte humana y iba a demostrarnos ese gran amor que él no tenía necesidad, bueno, de dejar su reino, su padre, para venir a salvarnos, pero él se entregó a sí mismo y él vino, fue enviado por su padre y vino con gusto para salvar a su pueblo. Entonces vemos nosotros aquí en Mateo, si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y versículo desde el 18 al 23 nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y aquí vuelve a citar la profecía que ya hemos leído en el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Bueno, aquí, hermanas, vemos nosotros la importancia de que tiene el que leamos la palabra de Dios, que leamos la Biblia, que la leamos todos los días, que la meditemos, que veamos cada palabra de un pasaje. Si ahí nos entretenemos en un versículo, está bien, porque Él nos quiere hablar, Él quiere decirnos algo. Y así nosotros podemos tener esa gran sabiduría y ese gran entendimiento que solo Él nos puede dar a través de su palabra. Fíjense que Él estaba hablando allí de que iban a ser Jesús, pero Él iba a ser el Salvador del mundo. Sabemos nosotros que es Dios quien eligió a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de Él tuviéramos ese acceso al Padre. Y dice también aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Él vino a morir en la cruz porque Él sabía que no había otra forma de que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos encontrar ese perdón tan grande de pecado. Porque también nos dice en Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es algo que solo se iba a obtener a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, con su gran amor, con su inmenso amor por cada uno de nosotros. Dios vino a morir para que nosotros fuéramos salvos. También nos está diciendo aquí de ese nacimiento milagroso, porque imagínense eso, nunca se ha visto o nunca se había visto ni se verá, creo yo, que una virgen va a concebir del Espíritu Santo y va a nacer un hijo. Ese fue un nacimiento único para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Era de creer lo que se había dicho en la palabra muchos años antes. Bueno, hermanas, vamos a llegar hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana escuchándonos para poder ver un poquito más sobre esta profecía. Gracias por el tiempo prestado, gracias por esta dedicación que tenemos y por este medio por el cual podemos llevar la palabra. Les deseo que tengan un buen día, Dios me la bendiga. Nos oímos mañana en el nombre del Señor.